Bien, continuamos. El siguiente ponente es el doctor Rafael Bañares, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que nos va a hablar sobre el manejo práctico del paciente con fallo agudo sobre crónico. Muchas gracias. Doctor Bosch, doctor Lecampo, buenos días a todos, buenas tardes. Yo, en primer lugar, quería agradecer la confianza que la Asociación Española para el Estudio del Hígado y el organizador del curso ha depositado en mí para desarrollar este tema, que realmente es un tema de gran interés y de gran actualidad. Y nada mejor para desarrollar fundamentalmente los aspectos prácticos de la enfermedad que comentarles un caso que muy probablemente les será común a todos ustedes en su práctica clínica habitual, de un paciente de una excelente edad, la mía, de 55 años, con historia de cirrosis alcohólica, con algún ingreso previo por descompensación de su enfermedad bien controlada con diuréticos y habiendo dejado de beber, que posteriormente ingresa de forma brusca porque reinicia el consumo de alcohol y ingresa en el hospital con alteración del nivel de conciencia y flapping, hipotensión arterial, taquipnea, oliguria e ictericia. Este paciente tiene una elevación marcada de la bilirrubina, deterioro de la función hepática, insuficiencia renal, marcadores inflamatorias y moderada hipoxia. Entonces, lo que les quiero llevar a ustedes es de las preguntas que plantea este paciente al curso, a la exposición de la agenda de la exposición en el día de hoy. ¿Qué le pasa a este paciente? Es decir, ¿cuál es el concepto actual de acute on chronic liver failure? ¿Cuál es su gravedad? ¿Cómo somos capaces de evaluar su pronóstico? ¿Por qué se ha puesto tan enfermo? Es decir, su fisiopatología. Y preguntas sumamente relevantes para la práctica clínica como ¿es un paciente que debe ser tratado en la unidad de cuidados intensivos? ¿Hasta cuándo? ¿Existe alguna regla de futilidad? Y por último, ¿existe alguna estrategia específica que pueda incluso condicionar la necesidad de trasplante en estos pacientes? Hagamos un pequeño paseo histórico acerca de cómo se descompensan los pacientes con cirrosis, y esto es algo que hemos conocido todos en la práctica clínica de la asistencia a pacientes de este tipo. La descompensación clásica es la que el paciente que presenta una descompensación clásica, ascitis, hemorragia, que se controla de manera más o menos aislada y que connota un marcado empeoramiento de la supervivencia. Sin embargo, existe, y es un hecho conocido desde hace tiempo, que a veces esta descompensación se produce asociando, además de parámetros relacionados con la enfermedad hepática, el fracaso de otros órganos, y esto se caracteriza por dos elementos fundamentales. Uno, una muy alta mortalidad en el episodio inicial, y otra, un cierto potencial de reversibilidad de la situación de los pacientes. Esto llevó a acuñar una definición de trabajo para la definición de este síndrome que reunía las premisas fundamentales que les acabo de comentar, es decir, la presencia de un diagnóstico de cirrosis, la existencia de un factor desencadenante de unos mecanismos fisiopatológicos característicos probablemente de esta entidad que conducen a empeoramiento de la función del hígado, disfunción de órganos e incremento de la mortalidad. Este concepto, que se lleva hablando de él desde hace años, realmente como un elemento identificable, solamente se ha introducido como un Subject Medical Index en el año 2015, es decir, que es una enfermedad conocida desde tiempo, pero realmente categorizada desde hace bastante poco. He de decir que, a pesar de que se ha introducido hace poco, la proliferación de comunicaciones que se acoplan en este parámetro es muy relevante, con cerca de 100 comunicaciones en un periodo de tiempo muy corto. Los requisitos exigibles para caracterizar un síndrome en esta condición, diferente de la cirrosis descompensada convencional, se resumen en esta diapositiva. Básicamente debe ser distinto de las dos entidades a las que se parece, el fracaso hepático fulminante y la cirrosis descompensada. Debe tener una serie de características fisiopatológicas definidas y debe tener la capacidad en sí mismo de excluir otros diagnósticos y de encontrar pruebas diagnósticas disponibles. Pues bien, el estudio Canonic, el que bien conocen todos ustedes, intentó definir cuáles eran las características conceptuales de esta nueva entidad, del concepto de acute on chronic liver failure. Básicamente, este estudio definió una serie de premisas a priori para intentar, en una amplia cohorte de más de 1000 pacientes ingresados en centros académicos europeos, por descompensación de su enfermedad, y que, como digo, reunían estas tres premisas: pacientes que desarrollaban una descompensación aguda, que presentaban fracaso de un órgano y que presentaban durante el ingreso una mortalidad muy elevada.
Déjenme que me fije fundamentalmente en estos dos aspectos. El primero es cómo abordó este estudio la definición del fracaso de órganos. Esta definición se basó en una modificación de la puntuación utilizada habitualmente en las unidades de cuidados intensivos, adaptada a la enfermedad hepática. Y cuando digo adaptada a la enfermedad hepática, les hago mención especial a cómo se valoró el fracaso cerebral, y en lugar de utilizar el score de Glasgow habitual en las UCI, se utilizó el score de West Haven para el diagnóstico de encefalopatía hepática. Para el análisis de la coagulación no se utilizó las plaquetas como en el SOFA, sino el deterioro de la coagulación asociado a la enfermedad hepática, y para la valoración fundamentalmente del fracaso de la enfermedad hepática se utilizó la bilirrubina. En color verde está marcado cuándo se consideró por parte de este consorcio la existencia de fracaso de un órgano. Así, solamente se consideró fracaso hepático cuando la bilirrubina era superior a 12, solo se consideró fracaso cerebral cuando la encefalopatía era superior a 3 y así sucesivamente. El otro asunto que les quiero hacer llegar a ustedes es cómo se consideró que la mortalidad era elevada en este estudio. Pues la mortalidad se consideró elevada cuando era superior al 15%, y de esta manera se pudo desarrollar una estratificación de la gravedad del síndrome en función de la existencia de fracaso de uno o varios órganos. Me explico. Aquellos enfermos que ingresados estaban descompensados pero no presentaban fracaso de órganos o presentaban fracaso de un órgano sin alteraciones leves en cuanto a la encefalopatía o a la función renal, eran enfermos que no se diagnosticaron por definición de acute on chronic liver failure. Cuando existía fracaso renal aislado o el fracaso de un único órgano con moderadas alteraciones de la función renal o la presencia de encefalopatía, se consideró la existencia de acute on chronic tipo 1, y progresivamente el fracaso de órganos sucesivos condicionó el diagnóstico de acute on chronic tipo 2 y acute on chronic tipo 3. Dirán ustedes qué lío tan tremendo. Bueno, afortunadamente hay calculadoras para todo hoy, y aquí pueden ver cómo está nuestro paciente, el que les he comentado anteriormente, y se puede rellenar fácilmente los diferentes ítems, y efectivamente este enfermo podemos diagnosticarlo de acute on chronic tipo 2 de acuerdo a la clasificación que les acabo de comentar. Algunas pinceladas sobre este síndrome. Es un síndrome frecuente, aparece en 1/3 de los pacientes que son ingresados en un hospital y que requieren con descompensación de su enfermedad hepática. Habitualmente es un síndrome leve en cuanto a su gradación, aunque una proporción no despreciable de pacientes tienen formas más avanzadas de la enfermedad, y se da fundamentalmente en pacientes de etiología alcohólica. Por otra parte, se puede ver tanto en pacientes que han tenido eventos precipitantes como en pacientes que no han tenido ningún factor desencadenante. Y llamativamente, la hemorragia digestiva es un hecho poco frecuente como desencadenante o como asociado a la insuficiencia hepática crónica agudizada. La siguiente cuestión es cómo estratifico la gravedad de mi paciente. Bueno, pues como les decía anteriormente, y es por la pura definición del síndrome, cuanto más elevada es la gradación, más elevada es la mortalidad, tanto a 30 barras azules como a 90 días barras rojas. Sin embargo, esto no permite adjudicar a un paciente concreto una puntuación específica de gravedad, es decir, no es fácil calibrar específicamente el riesgo de un paciente determinado. Para eso, el mismo grupo ha desarrollado un determinado score pronóstico en el que se incluye la puntuación Cliff-SOFA que les comentaba anteriormente, dos parámetros muy importantes, uno biológicamente relevante para todo, que es la edad, y otro la existencia de un marcador de actividad inflamatoria, eje fundamental, como les comentaré más adelante, de la patogenia de esta enfermedad. Y como pueden ver, la utilización de este score tiene una capacidad predictiva superior a la de las puntuaciones convencionales para la valoración de la gravedad de la enfermedad hepática, tanto a los 30 como a los 90 días. Y mediante la aplicación de este score, de esta ecuación, se puede caracterizar efectivamente paciente a paciente cuál es la gravedad del caso. Y en este caso, como les decía anteriormente, este paciente teóricamente tiene una puntuación de 56 y su probabilidad de morir al mes es del 44%. Sin embargo, un elemento muy importante que hay que considerar en estos pacientes es que esta entidad es una entidad dinámica. Esto no es ninguna sorpresa. Hay que ver a los enfermos descompensados todos los días y hay que ver si están mejor o peor. Pero lo que les quiero llevar en este punto es que la dinámica de la descompensación oscila fundamentalmente entre el día 3 y el día 7 de la evolución de los pacientes, de tal manera que cuando se determina entre este intervalo de tiempo se caracteriza de manera muy precisa la supervivencia de los pacientes.
de tal forma que una discriminación de la puntuación entre el día 3 y el día 7 separa perfectamente la supervivencia de los pacientes sin acute on chronic liver failure y sus diferentes estadios a lo largo del tiempo. Y veremos más adelante cómo esto puede tener importancia a la hora de decidir actitudes terapéuticas en estos pacientes. Por tanto, concepto importante, es una entidad que se ha de evaluar dinámicamente. Bueno, ¿por qué se ha puesto tan malo este paciente? ¿Cuál es la patogenia o qué conocemos de la patogenia de esta entidad? Bueno, de forma indirecta hay diferentes estudios en la literatura, no voy a ser exhaustivo en ningún caso, en lo que existe una asociación muy evidente entre la inflamación sistémica y acontecimientos fisiopatológicos clave de la cirrosis descompensada. En este sentido les muestro cómo en una cohorte de pacientes con cirrosis estable, con descompensación aguda o con acute on chronic se analiza específicamente el impacto de la inflamación sobre un parámetro tan relevante como es la hemodinámica hepática y sistémica. Y como pueden apreciar, aquellos enfermos con acute on chronic presentaban un mayor deterioro circulatorio y una mayor disminución del flujo sanguíneo hepático, y además esto se asociaba de manera inequívoca con la existencia de marcada activación de parámetros inflamatorios, como les muestro en la diapositiva. Y por otra parte, existía, como decía, una asociación muy precisa entre el grado de activación inflamatoria y la existencia de alteraciones hemodinámicas en el lecho hepático. Más adelante también, esto es un estudio muy recientemente publicado, en pacientes con hepatitis aguda alcohólica, la existencia de determinado grado de actividad inflamatoria, determinado por la concentración del lipopolisacárido o más inespecíficamente por la concentración de procalcitonina, es capaz de separar a aquellos pacientes que presentan fracaso multiorgánico y riesgo de muerte, de tal manera que ilustra una vez más la influencia de la respuesta inflamatoria sistémica en la mortalidad de estos pacientes, tanto con como sin infección. En definitiva, otro asunto muy importante también es si esto se manifiesta o se puede asociar a manifestaciones clínicas específicas. Y como pueden ver, la encefalopatía de los pacientes asociada a esta entidad tiene también alguna característica específica y fundamentalmente es la existencia de una respuesta inflamatoria exagerada que se asocia a un incremento en la mortalidad de los pacientes. Y así pueden ver cómo los pacientes con encefalopatía asociada a acute on chronic presentan un incremento muy marcado de la mortalidad con respecto a aquellos pacientes con acute on chronic sin encefalopatía, sugiriendo que la extensión de la actividad inflamatoria a otros órganos condiciona de manera muy importante el pronóstico. En definitiva, y insisto en que no quiero ser exhaustivo, la manera más adecuada en la que el momento actual se orienta la fisiopatología de la enfermedad es que a partir de un determinado insulto, agresión, el acontecimiento más importante sobre el sustrato de un paciente con cirrosis previa que ha podido tener y situaciones previas de translocación, como digo, se desarrolla un mecanismo de inflamación hepática aguda, que desarrolla una cascada de acontecimientos que empiezan por el desarrollo de muerte celular mediada por apoptosis, que libera numerosos patrones moleculares asociados a daño o asociados a patógenos que estimulan de manera relevante la inmunidad innata. Esto desarrolla a su vez una cascada de respuesta inflamatoria que se extiende a otros órganos, y no solamente se extiende a otros órganos, sino que perpetúa un círculo vicioso que se ha venido a llamar la espiral del acute on chronic liver failure. Como les decía, esta inflamación no solamente se restringe al hígado, sino que se extiende también a otros tipos celulares, y son bien conocidos los datos de la disfunción inmune asociada a esta entidad, la encefalopatía a las que le hacía mención anteriormente, las alteraciones hemodinámicas a las que les comentaba previamente y otras alteraciones a nivel del riñón o a nivel de la hemodinámica sistémica. Déjenme terminar la presentación comentando algunos aspectos relacionados con situaciones puramente prácticas. ¿Estos pacientes deben ser ingresados en unidades de cuidados intensivos? ¿Durante cuánto tiempo se debe tratar a estos enfermos en el ámbito de cuidados intensivos? ¿Hay alguna estrategia específica para el tratamiento de estos pacientes? Bueno, pues también como resultado del estudio Canonic se publicó muy recientemente, a finales del año pasado, una estrategia que realmente viene a ordenar o a sugerir un ordenamiento para el tratamiento de los pacientes y que les resumo a continuación. En primer lugar, estos pacientes deberían ser ingresados para el soporte de órganos cuando sea necesario en unidades de cuidados intensivos, digamos, de primeras dadas, y además de recibir el tratamiento médico convencional. Como les decía anteriormente, la evaluación dinámica de la situación del enfermo entre el día 3 y el día 7 nos deriva unos elementos pronósticos muy importantes, con una estimación de la mortalidad, o de la mortalidad tanto a corto como a medio plazo, bastante precisas. De tal manera que aquellos enfermos con enfermedad relativamente poco grave deben ser evaluados para trasplante porque su mortalidad es alta, mientras que aquellos enfermos con fases más avanzadas o más graves de la enfermedad deberían recibir una evaluación para trasplante precoz.
Si no existieran contraindicaciones para el trasplante hepático en el grupo de pacientes con menos actividad de la enfermedad, lo que tocaría probablemente era trasplantarlas en el curso prioritario que les correspondiera por la gravedad de su enfermedad. Sin embargo, aquellos enfermos que presentaran enfermedad avanzada o enfermedad más grave sin contraindicación para el trasplante, es probable que debieran recibir trasplante hepático de manera precoz, como más adelante les comentaré. Sin embargo, en aquellos enfermos que tuvieran contraindicaciones para el trasplante y tuvieran fases menos graves de la enfermedad, estaría completamente indicado el mantenimiento del soporte porque la supervivencia de estos enfermos es relativamente buena. Y en el otro extremo, aquellos enfermos con enfermedad muy grave que presenten más de 4 órganos fracasados o una puntuación de CLIF ajustada de 64 puntos, la supervivencia de estos enfermos es muy mala y, por tanto, probablemente pudiera ser una regla de futilidad de cara al próximo futuro. Es evidente que estos datos proceden de una única cohorte y necesitan una validación externa antes de emplearse de manera relevante, de manera generalizada. Déjenme que haga una reflexión acerca del trasplante precoz y les recordará mucho a lo que ocurre en los pacientes con hepatitis aguda alcohólica refractaria a esteroides que se ha considerado la posibilidad de trasplante. Las curvas son prácticamente similares, de manera que en esta cohorte canónica que les decía anteriormente, los enfermos que pudieron ser trasplantados a lo largo del seguimiento perteneciendo al estadio 2-3 de la clasificación presentaron una supervivencia del 80% a 180 días frente a un menos de un 10% en los pacientes que no pudieron ser trasplantados, lo que realmente abre la pregunta de si estos enfermos en estas condiciones deberían recibir estrategias de priorización para recibir trasplante hepático precoz. Bueno, desde el punto de vista del tratamiento específico, todos ustedes conocen cómo este es el escenario ideal para el planteamiento de estrategias de soporte hepático artificial, porque permitiría un dispositivo eficaz de esta naturaleza mantener al paciente, controlar el fracaso de órganos, permitir los mecanismos regenerativos del hígado y llevar con condiciones al paciente a trasplante hepático a la mejora de la supervivencia. Sin embargo, todos los estudios publicados en esta circunstancia son negativos. Este es el estudio Helios con un sistema de plasma separación y absorción, estudio negativo. Estos son los datos del estudio RELIEF, en el que se incluyeron pacientes y se aleatorizaron a recibir tratamiento estándar o tratamiento estándar frente a MARS, otra técnica de soporte hepático artificial, durante como máximo 10 días. Y como les decía anteriormente, también este estudio fue claramente negativo. Y por último, un reciente estudio publicado con un dispositivo biológico basado en células procedentes de hepatoblastoma también demostró resultados negativos en una amplia cohorte de pacientes. Por tanto, el soporte hepático artificial dista mucho de ser una realidad aplicable en este momento. Déjenme terminar con alguna especulación de cara a posibles dianas terapéuticas de cara al futuro. Si comentábamos anteriormente que la inflamación hepática es el acontecimiento relevante fundamental en el desarrollo del síndrome, es probable que modular la actividad inflamatoria intrahepática pudiera ser un elemento crítico. Sin embargo, todos ustedes recordarán los resultados negativos de la administración de infliximab en pacientes con hepatitis aguda alcohólica, en la alternativa que con actividad inflamatoria, en este caso concreto, incrementó la mortalidad de los pacientes. Otra posibilidad es la utilización de fármacos inhibidores pan-caspasa. En este caso, Enricasan ha mostrado determinada actividad beneficiosa en modelos experimentales y en escala clínica ha demostrado efectos sobre reducción de la presión portal, como se presentó en el reciente Congreso Americano, una comunicación del Dr. Box. Finalmente, es posible que actuar frente a los mecanismos asociados a la estimulación de la inmunidad innata, asociados a la liberación de patrones moleculares asociados a daño y asociados a patógenos, mediante la utilización de albúmina, de antagonistas TLR4 o incluso datos experimentales con fosfatasa alcalina recombinante, puedan ser alternativas mucho más patogénicamente dirigidas que las actualmente empleadas en el tratamiento de esta entidad. Muchas gracias por su atención. Bien. ¿Alguna pregunta en la audiencia? Yo quería plantear una situación que es muy frecuente clínicamente y que continuamente al clínico le viene a la cabeza cuando se habla de Q-Tone chronic liver failure. En este caso, empezamos con el paciente que has planteado. Si me preguntas a mí qué tiene el paciente, tiene una hepatitis aguda alcohólica que ha provocado, porque no responde bien, fallo multiorgánico en su evolución. En otro caso, que puede ser un paciente que viene con una peritonitis bacteriana y hace fallo multiorgánico, dirá, tiene una infección que ha provocado fallo multiorgánico. Entonces, los dos entran en la definición de Q-Tone chronic, pero el manejo es totalmente distinto
En el primer caso tengo que dar antibióticos, tengo que dar corticosteroides y en el segundo tengo que dar antibióticos y ambas medidas son exclusivas. Una es contraria de la otra. Entonces, esto cuestiona el concepto de que todo sea un solo síndrome. Lo que es el síndrome es la agravación de los otros órganos, pero esto ocurre inespecíficamente cuando falla el pulmón, puede fallar el riñón, cuando falla el corazón pueden fallar los otros órganos y por tanto no es exclusivo, patrón, una cosa exclusiva de las enfermedades hepáticas, sino que cualquier enfermedad de cualquier órgano, cuando se complica, puede dar lugar a fallo multiorgánico. Entonces, quisiera que comentaras alrededor de este punto, ¿no? Porque yo creo que si no, tenemos confusiones a la hora de en la práctica, enfrentarnos a estos pacientes. Sí, yo creo que esta observación es realmente muy acertada, porque lo que no se puede separar es la entidad desencadenante de la situación de la propia situación. De tal manera que estos pacientes, además de la valoración que he hecho en un apretado resumen, nunca se puede olvidar cuál es su background previo y cómo han llegado a este punto de descompensación, porque realmente puede modular la actitud terapéutica como muy bien has comentado. Yo creo que la gran virtud de este concepto de acute on chronic básicamente tiene que ver con que se sustenta en una amplia cohorte de pacientes, lo que da lugar a la posibilidad de obtener información pronóstica rica y variable, a que desvela o intenta desvelar mecanismos patogénicos propios que pueden ayudar al conocimiento global de la enfermedad hepática descompensada, tanto en este contexto como en otros contextos, y que yo creo que sí que puede ayudar a la toma de decisiones clínicas, sobre todo en el ámbito de la ubicación de los pacientes en cuidados intensivos o no, como decía. Pero no, volviendo al inicio de la pregunta, creo que es crítico hacer una valoración no solamente de este llamado nuevo síndrome, como de las circunstancias específicas que en cada uno de los pacientes lleva a esta situación. No se puede olvidar el resto de la hepatología que conocemos porque haya aparecido una nueva valoración del concepto. En relación a esto, la valoración pronóstica precoz para trasplante, que se plantea en cualquier paciente que se agrava y tiene un pronóstico a corto plazo malo, también nos enfrentamos aquí con el hecho de que la mayoría de pacientes son alcohólicos. Entonces, el trasplante en alcohólicos agudos con toma reciente de alcohol se enfrenta a numerosos problemas en el momento actual, sobre todo en países como el nuestro. En Francia hay excepciones, pero así y todo pueden trasplantar a poquísimos de estos pacientes. Sí, sin duda. Por eso decía que esta situación recordaba mucho a los estudios franceses del doctor Mathurin, relacionados sobre todo con el trasplante en pacientes con hepatitis aguda alcohólica grave, refractaria a esteroides, en condiciones específicas y concretas. El concepto que está aquí no es tanto que se deba trasplantar a estos pacientes, sino que si se puede, inténtese trasplantarlos de manera muy precoz, porque la mortalidad sin trasplante, el salto es descomunal y, por tanto, en condiciones excepcionales en las que se cumplan los requisitos para poder ser trasplantados, quizá estos pacientes deberían tener mecanismos de priorización adicionales a los habitualmente disponibles para el trasplante en estos enfermos. ¿Alguna pregunta? Yo más que una pregunta tengo una curiosidad. ¿Existe algún tipo de marcador bioquímico o de cualquier otro tipo que pueda predecir la aparición de estos eventos de acute on chronic en pacientes crónicos? ¿Predecir la aparición? Sí, como has comentado, proceso de apoptosis, de inducciones del R4 y tal, no sé si por ahí. Bueno, obtener biomarcadores que fueran capaces de diagnosticar el síndrome de manera selectiva cuando se presenta es una cosa que está en la base de los análisis específicos que se están haciendo del estudio, intentando determinar si existirá algún marcador en ese sentido. Muy básicamente, la PCR discrimina bastante bien características evolutivas de los pacientes como un biomarcador muy similar. Otra cosa distinta es que existan marcadores que predigan el riesgo de que un paciente se pueda descompensar, porque en esta información no se recogió en este estudio. Yo pienso que no serían muy distintos a los marcadores clínicos que habitualmente utilizamos para valorar la gravedad a priori de los pacientes. Bien, si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por esta brillante gracias. intervención. Y pasamos ahora a la próxima.